Bien, este es lo que habíamos hablado en la última clase, referente, en la última clase hablamos referente a los tipos de diagramas, ¿verdad? Una versión que le llamamos que es un diagrama en coordenadas polares y el otra es una versión coordenadas cartesianas, ¿no? Rectangulares. Ambas los vamos a usar. Se prefiere, digamos, en alta frecuencia usar el tipo rectangular. Sin embargo, cuando uno trata de hacer un diagrama, digamos, en que quiere ver un corte del enlace y quiere imaginarse cómo sería la situación del diagrama frente a la dirección de propagación, es conveniente usar el de tipo polar, ¿verdad? Pues da una figura porque esto nos da una información de los ángulos, como pueden ver aquí. Entonces uno lo puede poner y tirar una línea que represente el rayo, entre comillas, ¿verdad? El rayo o la dirección entre los dos puntos y verificar si la antena está bien orientada, ¿verdad? Entonces simplemente hacemos rotar esto en el caso que estemos viendo un corte horizontal o si estamos viendo un corte vertical, ¿verdad? Ponerle la elevación necesaria. O sea, nos permite más ver el diagrama polar, cómo se comporta la antena en términos de el espacio, ¿eh? Es la utilidad. Aquí eso no es tan claro, ¿verdad? Porque no lo tendríamos o sea, esto de coordenadas rectangulares sería más para encontrar valores o hacer hacer algunos cálculos, parece ser más conveniente esta versión. Pero en general, tenemos ambas versiones y lo podemos construir. Siempre tenemos unas tablas de datos en las cuales podemos meterlo. Ustedes pueden buscar antenas y encontrar ya sea una gráfica o una tabla de datos, la cual podemos usar perfectamente. Ok, lo que habíamos hablado antes, ya en una versión rectangular, pues cómo veríamos nosotros. Esta es una versión que no es logarítmica. Como pueden ver, el cero sería la línea horizontal. Entonces sí aparecen puntos ceros aquí, ¿no? Si fuera logarítmica, aquí aparecería un valor bastante bajo, pero no cero, por la misma naturaleza de los logaritmos. Y tendríamos, por ejemplo, esto sería más acercándose a una parabólica bueno, no, en general, todo depende cuál sea la escala que tengamos aquí, la horizontal. En el caso de una parabólica, los ángulos esto va a estar en ángulos bastante pequeños, como vamos a ver en una gráfica a continuación. Bien, a partir del diagrama de radiación, sacamos cantidades aquí. Por ejemplo, queremos la relación entre cuánto es la intensidad de radiación en el punto máximo, que este es el punto máximo, y cuánto sería atrás, los 180 grados. Esa es una relación que interesa. O cuánto es la diferencia que hay entre el punto máximo y el lóbulo lateral, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos? Eso nos da una idea de qué tan directiva es una antena, pues, porque los valores para antenas directivas ya se tienen unos valores típicos y sería lo que uno esperaría, ¿no? Por ejemplo, el ancho de las entre puntos de potencia media, pues abajo de los 5 grados, ¿verdad? Si es una antena muy directiva. Sin embargo, el resto de las antenas va a tener valores mucho mayores. Esa que sea directiva o, o no, qué tan directiva sea, cuál nos conviene o no, depende de la aplicación o del caso específico. Sin duda hay diferencias de precio, ¿verdad? Hay antenas que son altamente directivas que posiblemente la vamos a encontrar a valores más costosos. En el caso de las parabólicas, una antena más directiva va a ser una antena que tendrá a tener un diámetro más grande o a tener otras características y todo eso implica mayores costos. Este es lo que le estaba hablando. Este es un diagrama rectangular, pero solo está mostrando una parte. Ustedes ven que no aparece, ¿cómo se llama? Aparece de 0 a 180, no aparece de 0 a menos 180, que sería el otro lado, o 0 menos pi, 0 más pi nada más.
aquí se sobreentiende, cuando nosotros ponemos un cuadrante, se sobreentiende de que el otro cuadrante es similar. Eso sería uno de los datos. La otra es que está en escala logarítmica, y lo que yo les mencionaba, el nivel sobre el cual vamos a poner el eje horizontal no es cero, ¿verdad? Porque eso estaría en menos infinito. Es un valor bastante bajo, lo suficiente como para que los efectos abajo de ese nivel no sean relevantes. Menos 40 dB. Menos 40 dB es 10.000 veces más bajo la intensidad que tenemos en la dirección de máxima radiación. Ok, entonces esta escala está graduada en cada 10 dB, como lo pueden ver. Y aquí podríamos ver los ángulos. Lo que les mencionaba acá, aquí los ángulos nos interesa entre puntos de 3 dB, eso andaría como por aquí, cuánto sería el ángulo, ¿no? Debería ser un valor pequeño para el caso en particular. Y de aquí podemos obtener otras cantidades. Por ejemplo, aquí está pi, aquí esto está, pi sería en este punto, lo que estoy tratando es, está en dos, como ustedes verán, tiene dos escalas. Una está en radianes, que es la que tenemos aquí abajo, sería pi aquí. Y la otra estaría, esto, pensaríamos que es tantos pis, pero es que no hace sentido que fuera pi grados acá porque estaríamos con el lóbulo lateral. Eh, Más pareciera ser que estamos con, mm, tenemos que aclarar cuál es la escala, pero no parece 3pi, no parece tener sentido. Acuérdense que tenemos lo máximo 2pi, ¿verdad? En toda la rotación, no vamos a tener valores más altos que esto, que sería volver al punto de origen. Y en ese sentido no tiene relación esto. Tampoco puede ser un grado, 1.5. Tendríamos que ver en qué está esta escala. Aquí tenemos problemas. Se las tengo que corregir esta. En todo caso, aquí sería 180 grados, ¿no? En este lado. Y todo lo demás es proporcional. Entonces aquí tenemos 180. Y si es lineal, porque también la escala esta pudiera ser logarítmica, ¿verdad? Entonces, si es lineal, eh, No habría que serían dividir. radianes, ingeniero. Es que no puede ser 3pi aquí. No, es que ahí no es 3pi, ahí es 3. Lo que Ah, pasa es que radianes, como correcto. pi No, es 3.14 aproximadamente. correcto. No habría que poner el pi aquí, ¿ver? Para aclarar la confusión, ¿ver? Son radianes. Entonces, el pi sería 3.14, estamos hablando. No es exactamente esto, ¿verdad? Pero por aquí estaría, ¿no? De ahí tienen ustedes 0.5. ¿Cuánto sería 0.5 radianes? Estamos hablando de cuánto, de 30, 20 grados. Eh, Esta no parece ser tan directiva, esta antena. Aparenta ser muy directiva, pero para fines de nuestras aplicaciones punto a punto, no. Ok, la otra era la relación front to back en inglés o frente a espalda, la cual la podemos obtener a partir de las densidades de potencia. O sea, nosotros podemos tener valores medidos y sacamos la relación o simplemente sacarlo del diagrama, ¿verdad? Entonces, en el diagrama tenemos que tomar el valor que tiene el máximo, digamos si fuera en dBs, y el valor que tiene a 180 grados en el lóbulo trasero. ¿Ok? Aquí se está indicando, esta no sería un gráfico normalizado porque está poniendo 12 en este sentido y 3 en el otro, entonces habría que restarlo. En el diagrama anterior sería tomar exactamente el valor que tengamos a pi, y que aquí pues sería menos 40, ¿no? Menos 40, 0 menos 40 sería 40. En ese sentido parecería excelente, ¿no? Pero
no sé, este gráfico lo voy a cambiar porque no me parece representativo de los casos que nos interesan. Bien, ahí tenemos uno que sí, este sí ya es el caso de una parabólica. Y lo que le decía, si bien la escala horizontal no es una escala logarítmica, normalmente es una escala no lineal. ¿Por qué se quiere una escala no lineal? Porque a veces se quiere más detalle en los ángulos, en la porción más pequeña de los ángulos. Por ejemplo, vamos a ver, de aquí a acá tenemos 20, ¿verdad? Hasta los 180. O sea, ustedes vean que está en 20, todos estos pedazos hasta aquí, ¿verdad? 100, 120, 140, 160. Pero acá está cada 5, la primera parte. ¿Por qué se quiere así? Es para poder ver con más detalle la porción que es más interesante. Vimos que 40 de vez abajo, ya estamos hablando de niveles bastante bajos, ¿no? Fíjense cómo es esta antena, esto es interesante. Cero, ¿no? Esta es logarítmica, tenemos 0 dB y 40. Los 40 los estamos obteniendo a 10 grados, o sea que es 10 grados. A 180 el asunto anda en cuánto, en, en 90, o sea, mucho más baja. O sea, eso es 10 a la 9 veces más bajo. O sea, esta sí es una antena altamente directiva. La otra cosa que podemos notar es que si buscamos cuál sería el ancho del haz, tendríamos que buscar el 3 dB aquí, tire una vertical y estamos hablando abajo de los 5 grados, lo que hemos mencionado. Este incluso andaría como en 1 grado y algo, ¿verdad? Esta es una parabólica, ¿no? Y aquí tenemos el modelo, la antena, que usted lo puede encontrar, la UHX 10-59J. Trabaja a 6.17 gigahertz. Mira, lo que está representado es el plano E. Hay otra característica, dice que tiene copolarización. Ya vamos a ver más adelante eh, eh, ¿cómo que se llama? Hablemos de la polarización. O sea que ven, la parte de la polarización aparece y estos son datos de un fabricante, ¿verdad? Lo que estamos poniendo aquí, ¿verdad? Y la otra cosa es que normalmente estos valores resultan de mediciones de laboratorios que se tienen, ¿verdad? Especiales para las antenas. Y uno diría, bueno, ¿y qué tan especial puede ser un laboratorio? Imagínense ustedes que la parte teórica que consideramos una antena, cuando la vemos a la antena en su análisis teórico, asumimos la antena flotando, ¿verdad? En el espacio infinito, ilimitado, sin fronteras, ¿verdad? Haciendo énfasis en todas las características. Eh, entonces, nuestra antena no tiene interferencias, digamos, de estructuras cercanas que pudieran producir reflexiones y alterar el comportamiento de radiación de la antena. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? ¿Cómo logramos de que cualquier reflexión que se pudiera presentar no, o sea, que sea un ambiente libre de recepciones? Esa es una. La otra tendría que ser un ambiente en el cual no haya más que, si es una antena receptora la que estamos analizando como receptora, o si es una transmisora y hay una sonda que tenemos como una antenita receptora que vamos a usar para medir, tenemos que asegurarnos que las únicas señales que vamos a ver son las que emite la antena transmisora, no otras, porque en el ambiente pueden haber otras fuentes. Entonces hay que aislar eso de alguna manera, de toda fuente extraña. Ya eso ya plantea una serie de problemas técnicos. Y sí, hay toda una manera de hacer una simulación de esto que les estoy diciendo. Entonces, eso se mide en laboratorio. Entonces, las mediciones ahí pueden tener variaciones, ¿no? Entonces, eso representa la curva roja que vemos aquí, ¿verdad? Pero el fabricante no nos da toda una curva de ese tipo, sino que busca los valores máximos en todo esto y construye un envolvente, que es esta que aparece aquí, ¿no? La de color negro que aparece acá. Esa es la gráfica que se provee.
porque estas variaciones, esto puede variar de medida a medida. Aquí hay un asunto estadístico, ¿no? Y puede variar también de antena a antena, de prototipo a prototipo, ¿verdad? Siempre hay variaciones de algún tipo, pero el envolvente va a salir estadísticamente similar, o sea que esta sería basado en los máximos, esto se mantendría. Ahora, la curva teórica sería algo más liso, ¿verdad? Más estilizado. Eh, o sea que aunque tenemos un análisis teórico de las antenas, las podemos modelar, realmente lo que interesa es el comportamiento real, ¿no? Que es este. A esto se le llama envolvente, ¿no? Del patrón de radiación, que es la curva en color negro que estamos mencionando aquí, y se abrevia por RPE, ¿no? Es la sigla que usamos, y nos estarían dando estos datos, que para nuestro propósito, este es lo que interesa, ¿no? Para nuestros cálculos. O sea que podemos trabajar con antenas reales, basándonos en eso. No tenemos que modelar la antena, sino que simplemente buscar el proveedor, el fabricante, y buscar esta información. Esta es relevante, es importante esta información. Es la primera que nos interesa de la antena. Entonces, ya ustedes pueden ver, a simple vista se ve como que esta tiene un diagrama bastante extendido, ¿verdad? Parece más un triángulo. Pero cuando ustedes ven los valores de la directividad, el asunto ya cambia de sentido y cambia, ¿va? ¿Ok? Hay que saberlo interpretar, leerlo y para poderlo usar, para el caso que a ustedes les interese. ¿Por qué nos interesa tener el comportamiento en todo el espacio? Bien, en cuanto si es un enlace punto a punto, la idea es que la antena esté alineada con este punto máximo, de manera que el otro punto, el punto de transmisión y el punto de recepción estén en línea. Las dos antenas, ambos, la que funciona como transmisora como la que funciona como receptora, estén en la misma línea, alineadas. Hay una forma de asegurarnos que el ángulo de rotación y el de elevación sean tales que coincidan con que se ve exactamente el máximo. Recuerda que este es un punto tridimensional, ¿verdad? Que ese punto máximo esté sobre esa línea. Ok. Pero podemos también tener otro tipo de situaciones. Por ejemplo, que un enlace, que hay una señal interferente que está en un costado y que incide por un ángulo, digamos, de 40 dB y nos llega con esta magnitud. Entonces, tenemos que hacer análisis si este nivel con que va a ser, que la antena va a capturar también de este lado, pero con esta variación de intensidad, con esta directividad, si este nivel que yo voy a capturar, dadas las características de esta antena, me van a afectar o no. Si va a ser una interferencia que me debería preocupar. Uno hace el cálculo y dice, está bien, no hay problema. ¿Ok? La otra es que la antena que yo estoy usando puede ser la fuente de interferencia de otros. Entonces, supónganse que el enlace está atrás de mí. Y entonces, yo digo, bueno, esto va a salir con 80 dB abajo. Ajá. Entonces, con ese dato, yo me voy y puedo hacer una estimación si estoy poniendo un problema para otro sistema que ya tengo, que posiblemente trabaje en una frecuencia similar a esta. ¿Es claro? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Son sumamente silenciosos. Muy bien, continuemos entonces. ¿Qué más tenemos aquí? Bien, esto ya es más descriptivo, ¿verdad? Que hay antenas viendo el diagrama de radiación, la antena isotrópica sería una que es teórica, que digamos, radiaría
en forma uniforme, sin importar la dirección, ¿verdad? Sería el mismo valor. No parece ser de interés una antena que tuviéramos así, porque es extraño que tengamos una situación que queremos en todas direcciones. Piense en las situaciones reales, ¿verdad? Es cierto que podemos tener en todas direcciones, pero en un plano horizontal, digamos. A esa le llamamos antena omnidireccional, cuando es en un solo plano, ¿verdad? Pudiera ser plano horizontal, y lo que nos interesa es, digamos, en el caso de una antena de radiodifusión, nos interesa cubrir todo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque ahí están las personas con sus radioreceptores, ¿verdad? Podríamos pensar en el celular, ¿verdad? Cuando tenemos una celda, nos interesaría entonces, pudiéramos considerar un caso de omnidireccional o algo equivalente a eso. Y direccional sería en comunicaciones de tipo punto a punto, ¿no? Sería nuestro interés. La idea de una unidireccional o una fuente isotrópica es similar a lo que es el Sol, ¿verdad? Que radia en todas direcciones. En la práctica, una antena isotrópica eh, no es posible construirla, más este un elemento, es un elemento, como diríamos, de referencia nada más. Es para comparar cualquier otra antena con respecto a una que radia uniformemente. Bien, seguimos hablando de diagramas, ¿verdad? Son relaciones. Ya sería el tipo de gráfica tridimensional que tendríamos en el caso de una antena isotrópica. Sería una esfera, ¿no? Una esfera. Por ejemplo, el caso de una antena unidireccional podría ser una antena del tipo dipolo, que es esta, ¿no? Aquí ya no estamos hablando de parabólica, sino otro tipo de antena lineal. Llamamos esta porque tiene es esta línea negra que se ve aquí, es un elemento de corriente, es una línea flotando en el espacio en el cual circula una corriente. ¿Verdad? Claro, la corriente es cero en las puntas, pero en medio tiene una distribución de corriente. Claro, este tipo de cosas en baja frecuencia son totalmente ilógicas, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, pero normalmente para que exista una corriente necesito una fuente en el punto A y en el punto B, el otro extremo de la excitación, ¿verdad? Pero miren cómo ocurre aquí, ¿verdad? La corriente puede existir en ella eh, sin que haya una conexión física, ¿verdad? Puede ser que sea por inducción, que le apliquemos que se genere una corriente y va a haber una corriente dentro del conductor, aunque en los extremos sea cero, ¿no? Eso produce una radiación cuyo, si tomamos otra vez el concepto del diagrama de radiación y construimos el gráfico, este es un gráfico de tipo polar, nos da este comportamiento, ¿no? O sea que si le cortamos hacemos un corte horizontal y un corte vertical, es lo que tendríamos aquí. Este es el corte vertical, ¿va? Es una especie de rosquilla, ¿no? Lo que tenemos. Lo cual indica que en esta dirección Z el nivel de radiación es bajo. En cambio, en la otra dirección, en el plano XY, es alto, ¿no? Interesante. Hay más diagramas. Bien, el rectangular que habíamos dicho, un diagrama de tipo polar, ¿verdad? Pero rectangular, bidimensional, solo estamos viendo dos dimensiones, o podríamos tener un tridimensional polar, ¿verdad? Este es tridimensional polar, o su versión, digamos, podríamos tenerla como un diagrama siempre tridimensional, pero rectangular. Entonces aquí ya estamos considerando las X, Y, Z, no solamente el eje horizontal y el vertical, que sería la amplitud. Entonces aquí usamos el X, XY y tenemos la amplitud, ¿verdad? Es una forma de ilustrar. O podemos tener esta expresado como líneas de nivel sobre la superficie, donde uno puede decir donde se va a producir la radiación. Es una proyección, ¿verdad? Es como una lámpara iluminando una pared, digamos que hay puntos que iluminaría con más intensidad que otros, ¿no? Ese tipo de diagramas se utiliza para comunicaciones satelitales, pero el satélite está
sobre la superficie de la Tierra a una longitud, a una distancia. Bueno, si es un satélite geoestacionario, digamos, de unos 30.000 kilómetros, ya tenemos unas antenitas, un juego de antenas diseñadas para cubrir la Tierra. Normalmente es por zonas, por regiones. Bueno, que, por ejemplo, si es un satélite que está más enfocado hacia América, va a haber unas antenitas que van a estar iluminando México, otras Centroamérica y así. Entonces, uno podría ver las proyecciones de esas antenas sobre la superficie de la Tierra y tener diagramas de ese tipo. Es lo que se usa en los satélites. Entonces, uno consigue los datos del satélite que uno va a usar y ve cuál es la huella que deja el satélite y con qué niveles, porque hay así, la potencia del satélite está fija, ¿va? Entonces hay que saber cuál es. eh, no necesitamos saber, sino que necesitamos saber con qué nivel de densidad de potencia est- perdón, estarían estas curvas. Bien, el mismo diagrama donde están los ángulos. ¿Ve? Los ángulos de elevación y de azimut, como yo les decía en la clase anterior, y eso lo hace el programa, ¿saben? Ustedes tienen el programa, el Radio Mobile, hay una parte donde uno mete el diagrama de radiación, incluso lo puede ver, ¿verdad? Lo puede ver en su forma bidimensional, tridimensional, y después tiene en todos los ajustes, usted puede decirle cuál es la dirección hacia dónde va a ver la antena. O sea, en qué dirección quiere que vea la antena. Y entonces agarra el diagrama, el programa, y busca que el máximo vaya a la dirección que usted fijó. Entonces dice, bueno, tengo el sitio A. El sitio A es la Universidad Nacional, digamos. Y el sitio B es el Cerro Cantagallo. Entonces, el programa usted le mete cuál es la antena que va a usar y le dice en qué dirección tiene que ver esa antena. Entonces, agarra la antena que va a poner en la universidad, estoy hablando de un enlace entre esos dos puntos, y ahí mismo le dice cuál es el otro sitio, el de hacia dónde quiere que vea, mete los sitios. Esos sitios que yo estoy mencionando, usted ya antes en otra parte del programa, usted los mete con las coordenadas. O sea, para que quede claro que los puntos están bien definidos y le pone un nombre. Aunque a uno le ponemos nada y al otro le ponemos Cantagallo. Bien, entonces hacemos la antena que voy a poner en A, en la UNA, la orientamos hacia Cantagallo. De ahí me voy a Cantagallo, pongo una antena, escojo la antena que voy a poner y también hago que mire ahora a la UNA. Ambas antenas tienen que verse una a las otras. Entonces lo que hace él es agarrar el diagrama de radiación y ubicarlo perfectamente. Entonces va a dar en sus cálculos, es una herramienta formidable. Normalmente esos cálculos tendría que se puede hacer manualmente, ¿verdad? Uno puede, hay forma de trabajar con las coordenadas y usted tiene punto A, punto B, las coordenadas y hay toda una serie de ecuaciones. Bueno, él las calcula directamente. Entonces me va a dar este ángulo, me va a decir la elevación y me va a decir el azimut. Cuando voy al terreno, yo me ubico en el punto que preví en mi diseño y puedo conseguir un equipo de estos que usan los ingenieros civiles y mover los ángulos en mi, bueno, eso se le llama teodolito, ¿no? Mover, Ingeniero, y en el caso de que el enlace esté obstruido y tenga que haber, por ejemplo, un tercer punto, ¿qué tipo de bueno, antena usa el para que enlace, sea posible el enlace? vamos a ver, el enlace puede estar obstruido aparentemente, ¿ok? Porque la dificultad que tenemos es que cuando usted vaya a hacer las verificaciones de campo, no hay torre todavía. Recuerde que podemos usar una torre. ¿Cómo superamos la obstrucción? Con altura que vamos a poner la antena. ¿Ok? Vamos subiendo. La altura que ocupe puede ser que no sea mucha, puede ser unos 20 metros, entre comillas, no es mucho. 20 metros
en mi cálculo va a aparecer que sí se ve el otro sitio. Pero como yo estoy en el lugar sin que todavía haya una torre, entonces ahí sí ocupamos los ingenieros civiles, ¿verdad? Porque vamos a tomar medidas de qué punto B, cuál es el punto que estamos viendo. Hay una obstrucción ahí, los ángulos, sacar todo eso, para después calcular el tamaño de la obstrucción y ver qué coincide con lo que tenemos en el mapa. Miren, los mapas digitales y todo eso que tengamos tienen errores. Usted eso no lo puede dar como 100%. ¿Va? Lo que es cierto es lo que es en el campo. Aquí sí hay una tarea entre pasar del diseño. Normalmente uno puede hacer un diseño, pero uno tiene que ir a ver los sitios, a ver si lo que tiene no hay alguna sorpresa. Entonces, ahí sí uno tiene que ir con todas estas herramientas y con alguien que entienda muy bien de todo lo que es geodesia. Los ingenieros civiles somos expertos en eso. Uno se familiariza, pero ellos son los que pueden sacar el detalle. Y hay situaciones como esas en cual uno tiene que incluso identificar el punto del obstáculo e ir al lugar. Ahí vamos a usar herramientas como esta que le mencioné de teodolitos, altímetros, para poder encontrar las alturas más precisas, un buen altímetro, no cualquier cosa. eh, Hay de precisión, ¿verdad? Se pueden estimar en todos los puntos y después construir todo digamos, un perfil donde está todas las alturas y ahí sí medir los ángulos y todo, hacer todos los cálculos que se requieran, ¿verdad? Usar todas las técnicas y precisar qué tan alto es el sitio que nos está obstruyendo, ¿verdad? Porque una repetidora, como usted está diciendo, puede ser una inversión extremada, ¿verdad? No, ¿Y no se la... cómo hace para determinar? Porque qué tal que sea impráctica la altura que haya que elevar la antena Si es o que sea muy impráctica alto el punto de obstáculo. pues sí, puede ser ese caso también. Si estamos con una propagación en la cual requerimos que no haya obstrucciones, pero hay modelos y ciertas aplicaciones que la obstrucción, si es razonable, no va a ser problema. Por ejemplo, ustedes tienen sus celulares y ustedes están dentro de sus casas y todavía se pueden comunicar. O sea, depende de lo que estemos hablando, de qué tipo de comunicación estamos estableciendo, qué modelo estamos usando, cuál es la aplicación. Pero digamos que fuera el caso de que ocupamos ver el otro sitio, ¿verdad? Hay criterios, que es lo que vamos a desarrollar en la clase, para cómo debería de verse. Pero digamos que no hay forma. Tenemos otras posibilidades, ¿no? Y ahí es donde entra todo el uso de todos los criterios. Las posibilidades, como vamos a ir viendo en esta clase, bueno, el primer elemento, si lo que yo ocupo es ver el otro sitio, es subir las alturas de las antenas. ¿Qué puede pasar? Demasiado altas. Y un momento en que eso no, o sea, en papel usted puede poner lo que quiera, ¿verdad? Pero en la vida real eso no se va a hacer, nadie lo va a hacer. A no ser que quiera construir una torre para atracción turística, una cosa así, ¿verdad? Pero no para, o sea, el negocio no es ese, es comunicaciones. Eh, entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Podemos usar otras técnicas, como si es microondas, tenemos que ver la frecuencia que estamos trabajando, usar elementos pasivos que no ocupen inversión de equipos alimentados por energía, sino que usar reflectores, por ejemplo. Eso, bajo ciertas condiciones, es posible. Y finalmente, si ya no tenemos opciones, hay que considerar otro sitio, ¿verdad? El sitio A, el sitio B, si hay otras soluciones. O sea que realmente uno tendría que hacer un estudio sí, minucioso, ¿verdad? Estar buscando opciones hasta encontrar la que sea más económica. Ese sería un análisis técnico versus lo económico. La repetidora ya sabemos que extra nos cuesta dinero. Entonces tratamos de evitarlas, o sea, minimizar eso con las capacidades que tienen nuestros equipos. Finalmente, esa sería la opción final, pues si no hay otra, ponemos otro punto de repetición. Pero como le digo, no siempre nos vamos a ir por lo primero, sino que es todo una evaluación cuidadosa, ¿no? Muy bien, entonces estos datos son importantes, ¿verdad? Esto está referido a la antena, ¿verdad? Lo que tenemos aquí, la antena, eh,
ubicada en una posición específica y nosotros aquí el punto que estamos tratando de definir es la orientación del lóbulo máximo o del máximo que estemos considerando. En el caso de esta antena no hay un lóbulo máximo, pero hay una orientación máxima que es más de tipo vertical que horizontal, porque el horizontal le puede dar todas las vueltas que usted quiere y es lo mismo. Pero entonces es este lo que nos interesaría en esta antena. O sea, asegurarnos que, acuérdense que este caso es un dipolo, ¿verdad? Es una línea vertical. Esa línea vertical no necesariamente tiene que estar vertical porque depende de la inclinación. Lo que queremos, vamos a inclinarla de manera que se mueva todo este plano en dirección que queremos, ¿no? Y necesitamos conocer ese ángulo, el ángulo del enlace, para saber que la antena debe ponerse en ese plano, perpendicular al plano que define este ángulo que tenemos, que define el otro punto de destino. Muy bien. Bien, entonces normalmente los diagramas, bueno, el diagrama es una realidad tridimensional lo que tenemos aquí. Y lo que es horizontal o vertical, ¿qué vamos a usar como tridimensional? Pues eso es relativo más bien al enlace que al plano. O sea, nosotros vamos a poner un plano XY, lo podemos inclinar de manera, nuestra referencia, de que se vea en dirección al otro sitio, eh, pero el otro sitio puede tener una vertical diferente. O sea que aquí hay que tener cuidado cómo interpretamos estos resultados. Entonces, a veces nos conviene hablar de ortogonalidad o planos pegados a las características de la antena. Eso es lo que estamos diciendo aquí. La antena radia, ¿verdad? Con un campo que no solamente lo analizamos desde el punto de vista de su magnitud, sino de su polarización. Entonces, en el lóbulo principal tiene una polarización. Los otros lóbulos pueden tener una polarización diferente. Entonces, hablar de una polarización de una antena, pues es una cosa un poco complicada porque no hay una sola realmente. Entonces, normalmente para referirnos a la polarización de la antena, nos vamos a referir al lóbulo principal, al punto donde ahí tenemos el máximo. Entonces ahí vemos qué dirección tiene E, ¿verdad? Esa sería uno de nuestros planos que nos interesa ver cómo es la variación de la intensidad. Y tenemos un plano horizontal y ese que sería en la dirección ortogonal, no horizontal, perdón, un plano ortogonal que sería la dirección H. Entonces le damos ese nombre a los dos cortes que queremos hacer del diagrama de radiación, vinculados estrictamente a las características de radiación de la antena, estos dos puntos de referencia, que normalmente se refieren así, ¿verdad? El plano H y el plano, perdón, el plano E y el plano H. Entonces, el plano E es definido como el plano que contiene el vector de campo E en dirección de máxima radiación. ¿Ok? Y el plano H como el plano que contiene el vector de campo magnético en dirección de máxima radiación. Uno se refiere al campo eléctrico y otro magnético, que como hemos hablado, esta es una onda TEM, entonces los dos son ortogonales y están en la dirección de propagación, ¿verdad? Es R la que hemos asumido aquí. Bien, entonces depende de cómo esté alineada la antena. Entonces, para independizarlo de eso, sería esto. Imaginen esta antena, usted diría no está horizontal, bueno, pero sabemos que en este punto, aquí está el máximo, E va en esta dirección, ¿no? En dirección vertical, lo sabemos. Y H, pues sería ortogonal. Y la dirección de propagación es en dirección radial. Entonces se mueve, ¿verdad? Esos planos se mueven con la antena, están vinculados a la antena, más que al sistema de coordenadas. Por eso se refieren de esa manera. Entonces, el diagrama de radiación, hacemos un corte y vemos la magnitud en términos de su posición espacial y hacemos otro corte horizontal, bueno, no horizontal, en H, y tenemos los dos cortes del diagrama, que aquí con nuestra imaginación podríamos ver que serían muy similares, pues, dado que este es una antena que tiene un diagrama
que tiene una simetría, ¿no? Las puedes hacer rotar sobre el eje que define la intersección de estos dos planos y no habría variaciones. ¿Ok? Serían iguales, podría decir uno los dos cortes. Bien, voy a pasarme esto. Aquí hay un pequeño cálculo para el caso de la antena dipolo eléctrico. No vamos a hacer el cálculo de las antenas, pero digamos, esta antena, que es una de las más sencillas que tenemos desde el análisis, en su análisis, el campo podría expresarse como esta expresión matemática que tenemos aquí. Fíjense que aparece variaciones, las variables que me interesan, las espaciales, son R, teta y phi, ¿no? Y aparecen otras cantidades, que serían cantidades definidas por la excitación que tiene la antena, el tamaño que tiene este tipo de antena. Entonces aquí aparece neta, que es 120 pi en el espacio libre, K, que es 2 pi sobre lambda, esto dependería de la frecuencia, y que sería la corriente en los terminales de entrada de esta antena, L, que es la longitud del alambrito que estamos considerando aquí, 4 pi, bueno, todo esto que está aquí, ¿verdad? Podríamos decir que es determinado por los parámetros de excitación que le pongamos a la antena. Ok, esto es una cantidad, ya una vez definido eso, cuánto le vamos a poner de potencia y todo, es fijo, ¿va? Queda fijo, no depende de las coordenadas. Nos queda R, que me dice E a la JKR sobre R. Esto que está aquí es lo que define el frente de onda de un frente de onda esférico, ¿verdad? Entonces, esta es una antena que tiene un frente de onda esférico, como sería el análisis que haríamos de todas las antenas. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijar una distancia, R, es la esfera sobre la cual nos vamos a mover. Entonces, esto ya quedaría fijo, ¿no? Le ponemos 1 kilómetro, digamos. Entonces, esto que está acá lo englobamos en E0. Bien. Y el resto quedaría en términos de las coordenadas espaciales, teta, phi, pero en este caso no hay variación con respecto a phi. Entonces queda seno de teta. Si agarramos el campo magnético, sería ortogonal. Este tiene dirección teta, ¿no? Este es el componente teta. No hay componente, teóricamente no hay componente phi, ni hay componente R. Estamos en campo lejano y solo tenemos este componente. En la forma que hemos colocado la antena con respecto al sistema de coordenadas, a eso es lo que nos da. O sea, la antena está alineada con el eje vertical en Z, ¿no? Sobre el cual hemos puesto todo el sistema de coordenadas, donde está la antena, ahí está dentro la antena. Bien, eh, el- la impedancia de la onda, como es una TM, es la relación entre sus dos componentes, los únicos que tiene este THFI nos da neta. Y esto tiene el mismo comportamiento. Ustedes ven que al final uno puede juntar esto y ponerle H0 y nos da ahora H0 y seno de teta. Ok, tenemos claro eso. Muy bien. Si vemos esta antena, la dirección del campo es dirección phi. Bueno, si usted toma aquí phi, el vector phi tiene este comportamiento, va tangente a esta esfera, podríamos decir. Entonces, ¿qué es la polarización? La polarización es la que tiene la dirección de máxima radiación. Bueno, en este caso, digamos que la máxima radiación está sobre el plano XY, ¿ok? Entonces sería en esta dirección. Esta es la dirección que nos interesaría tirar un plano aquí y tirar otro plano acá, ¿ok? Ahora, si yo quiero ver qué pasa aquí, bueno, ahí tiene otra polarización, pero la información que voy a tener de mi gráfico me va a ayudar a saber qué magnitud tiene, no qué polarización. Eso se va a perder aquí, la información de la polarización cuando saque las magnitudes.
Entonces, si tomamos todo lo que definimos, cuál era el diagrama de radiación, entonces para un campo que se comporta de esta manera, en esa esfera de prueba que estamos teniendo, la función f teta phi, estoy tomando lo que vimos del diagrama de radiación, es seno de teta. ¿Ok? A esto queremos la gráfica polar. Entonces, la gráfica polar lo que grafica es la magnitud en términos del ángulo. La magnitud y después coloca la posición según el ángulo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que es tridimensional. Vamos a hacer un corte, como dijimos, relación a donde el campo es vertical, de polarización, sería el corte, el H sería el vertical y el otro sería el horizontal, sería sobre el plano XY, ¿verdad? Que sería la dirección de H en la dirección de máxima radiación, aquí. Entonces, F eh, teta, eh, para un ángulo, vamos a hacer corte en alguna dirección arbitraria con respecto a phi. Vamos a phi igual a phi cero, no hay problema, porque si esto lo hacemos rotar, es lo mismo, ¿verdad? La rosca esta es igualita, es simétrica totalmente. Así que cuando le hacemos la cuchilla ahí, nos va a dar un gráfico de este tipo. Matemáticamente es la función es f teta phi seno de teta. Entonces le hacemos el phi igual a un ángulo arbitrario, pero como no depende, la función es la misma. Entonces tomamos las magnitudes, la magnitud que del seno. Por ejemplo, me meto para phi igual a 0. Esto va a dar 0. Entonces, phi igual a 0 es en esta dirección. Phi igual a 0, ¿cuánto da? 0. Es este punto. Me meto a phi, perdón, no es phi, es teta. Teta igual a 0. Ahora me pongo en teta igual a pi medios. Pues teta, pi medios, ¿cuánto es la magnitud aquí? 1. Esto quitar las magnitudes, es 1. Es este punto. De ahí los puntos van a ir en medio de esto. Entonces, va a escribir esta figura azul que aparece aquí, este trazado azul que tenemos. Ese sería el corte. Es simplemente la gráfica polar de esto. En el otro caso, fijamos el plano horizontal, para eso hacemos teta igual a pi medios. Si hacemos eso, esto da 1. Entonces, es 1 para cualquier ángulo, en este caso sí es phi. Entonces, aquí lo que tenemos es el ángulo phi y empezamos a recorrer todos los diferentes puntos y es 1, 1, 1, 1 y es la línea azul. Ahora, entonces tenemos los dos cortes, los dos diagramas, eh, el plano E y el plano H. Así haríamos con cualquier otra, si lo que vemos desde la función. Bien, otro concepto que es importante, porque las aproximaciones que vamos a usar nosotros, todo el análisis que vamos a hacer para la propagación, vamos a aproximar nuestra onda electromagnética. Bueno, primero es un frente ondeférico, eso no hay problema de asumirlo. Vamos a asumir ese tipo. La otra es que vamos, por simplicidad, ¿verdad? Los modelos que vamos a usar para hacer nuestros cálculos, vamos a asumir que es una onda transversal electromagnética. O sea, que no hay un componente en la dirección R. Si lo hubiera, me cambiaría los resultados. Ahora, la realidad es que sí hay un componente. Lo que pasa es que si estamos lo suficientemente lejos de la antena, ese componente lo podemos despreciar y acercarnos más a algo más teórico, ¿verdad? Algo que en ingeniería uno trata de buscar las expresiones más sencillas posibles, ¿verdad? Basados en que no necesitamos una precisión absoluta, sino que con aproximaciones podemos trabajar siempre y cuando las discrepancias sean pequeñas. Porque si las discrepancias son muy grandes, ya no podríamos usar ese tipo de aproximación. Entonces aquí entra lo de los campos lejanos. Y nosotros vamos a trabajar precisamente con campos lejanos. Esa es la condición. Entonces vamos a indicar
cuáles son las fronteras, que es lo que faltaría a continuación. Y claro, va a haber situaciones, como les mencioné, que usemos ciertos elementos, por ejemplo, un reflector que pudiera hacer que esté muy cerca de la antena, entonces ya no es campo lejano y estaríamos en las otras zonas. Como esas cosas sí se dan, hay estudios ya hechos y tenemos la forma de afrontar situaciones de campos cercanos también, pero tenemos que saber dónde estamos, en qué zona estamos. O sea, gráficamente sería algo así, ¿no? Podríamos mapear, poner como centro la antena y imaginarnos la existencia de zonas. Estas zonas son producto de nuestro análisis matemático más que de una, bueno, aquí aparecen colores, ¿verdad? Esto es simplemente son formas de visualizar que tenemos. Eh, esta es la zona azul es donde nos vamos a concentrar y tenemos los límites, ¿verdad? Que son estas dos fronteras que tenemos acá. Los diagramas de radiación los definimos en esta zona, la más lejana, que es dada por el radio 2, que está aquí definido en términos de el diámetro y la longitud de onda, ¿no? Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí.